Ok, muy bien. Ok, entonces en esta primera parte vamos a ver la miopía y la hipermetropía. Ok, de los 4 defectos refractivos, perdón, de los 3 defectos refractivos que son miopía, astigmatismo e hipermetropía. La presbicia no es un defecto refractivo, sino es un problema fisiológico del ojo. Hay una disminución de la capacidad acomodativa. Por eso es que no se considera defecto refractivo. Muy bien, lo vamos a ver igual. Entonces, la miopía es visión borrosa de lejos, pero de cerca el paciente ve bien. Y así es como ve un paciente que tiene miopía, ¿no? Borroso. Entonces, cuando nosotros tomemos la agudeza visual, ¿qué es lo que vamos a considerar? El paciente les va a decir, veo todo borroso, pero nosotros tenemos que anotar hasta dónde puede percibir el paciente las letras, sin equivocarse. Por ejemplo, la primera fila se ve borroso, pero se lee. B, F, C, S, O. La segunda fila ya comienza un poquito a ponerse más borroso, pero sin embargo todavía leemos. La tercera fila ya para mí se me hace un poco complicado. Entonces, si no coincido con ninguna letra que está allí, voy a anotar el nivel anterior como mi máxima agudeza visual. ¿Ok? Eso con respecto al tema de la agudeza visual, en un caso de un paciente miope. Muy bien, entonces, la miopía viene de 2 términos griegos que son mi y ops. Mi que significa cerrar el ojo y ops que significa vista. ¿Por qué? Porque el paciente miope, para ver mejor, entrecierra los ojos. ¿Ok? Haciendo como un efecto estenopeico, así como si fuera el oclusor estenopeico. ¿Cuál es el origen de la miopía? Vamos a tener 2 orígenes, congénito y adquirido. Congénito se divide en 2, sintomática y hereditaria. La sintomática básicamente se da durante la formación del embrión. En este caso vamos a tener causas como el virus de toxoplasmosis, el albinismo, el síndrome de Down y la prematuridad. Por eso es importante que un feto nazca a tiempo. Si nace 7 meses, 8 meses, hay un gran riesgo de desarrollar miopía y en algunos casos problemas en la retina. ¿Ok? Y en el tema de hereditario, el 18% de los casos se van a manifestar desde los 6 años hasta los 20 años. ¿Ok? Tenemos la adquirida. Aquí muchas personas dicen, ¿por qué mi hijo o por qué tengo miopía? Si nadie en la familia tiene miopía. Entonces las causas son factores ambientales, algunas patologías oculares y patologías sistémicas. En los factores ambientales, básicamente ahora todos estamos frente al computador o al celular. Entonces, esto va a generar un grado de miopía. En otras palabras, el paciente pasa mucho tiempo desarrollando visión de cerca. Y cuando quiere mirar de lejos, el paciente ya como que no tiene bien clara la visión de lejos. Esto se hace de manera crónica a lo largo del tiempo. Esto no sucede en un día, en una semana. Esto sucede por años. En el caso de patologías oculares que miopizan, van a ser las cataratas. En pacientes mayores de 60 años que comienzan a presentar opacidad a nivel del cristalino, esto va a generar una miopía. Entonces, el paciente que tiene cataratas, ustedes van a ver miopías de -2, de -3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede a los pacientes mayores de 60 años. Y las patologías sistémicas que se presentan básicamente es la diabetes. La diabetes puede miopizar o puede hipermetropizar al paciente.
¿Cuál es la fisiopatología de la miopía? Digamos, la otra causa, ¿no? A nivel fisiológico. Vamos a tener miopías axiales, debido a que este ojo es más grande que el estándar. La longitud normal de un ojo es de 23 a 24 milímetros. En un ojo miope eso supera los 24 milímetros. Entonces esto va a generar un tipo de miopía que se denomina axial, debido al eje anteroposterior mayor de lo normal. Vamos a tener una miopía de índice. En el globo ocular, el 70% del ojo es líquido. Cuando este líquido se vuelve más denso, debido a colesterol, a triglicéridos altos, esto va a producir una miopía, conocida como miopía de índice. Y luego tenemos una miopía de curvatura. Esto básicamente debido a la córnea o el cristalino. ¿Qué sucede en la miopía? Existe demasiada curvatura, demasiado curvo los medios oculares. Esto es otra causa fisiológica de miopía. Luego, la notación para los casos de miopía, ya ustedes lo conocen, componente esférico negativo. Siempre anotar la agudeza visual a la que se llega con esa corrección. Bien, las miopías se van a considerar bajas cuando son menores de 4 dioptrías, moderadas de 4 a 8 y altas mayores de 8 dioptrías. Esta información sale del manual de optometría, cuyo autor es el doctor Martín Besilla. ¿Cómo se va a corregir la miopía? El tipo de lente va a ser cóncavo o divergente. Se puede corregir con gafas, lentes de contacto o cirugía láser. La hipermetropía. Entonces, este es otro defecto refractivo que se va a presentar en personas y se va a hacer manifiesta cuando el paciente ya no tiene capacidad de acomodación. ¿Ok? Aquí el paciente, si él tiene una hipermetropía alta, no va a ver ni de lejos ni de cerca. ¿Ok? Entonces, a diferencia de la miopía, que solamente no ve de lejos, pero sí ve de cerca. Entonces, ¿qué es la hipermetropía? Etimológicamente, hiper, en exceso, metro, medida, y opía, vista. Esto se refiere a que la luz, cuando ingresa al ojo, se va a ir detrás de la retina. Por eso es considerado hiper, más allá. Y aquí tenemos en la imagen cómo ve un paciente hipermétrope. De lejos, ligeramente borroso, pero de cerca, más borroso. Y todo se debe a la acomodación. Nuestro globo ocular tiene un componente que se llama el cristalino. El cristalino tiene la función de acomodación. Y vamos a ver en este video cómo se da esa acomodación. Observen. Miren cómo se mueve el cristalino. Se abomba y se aplana. Ese efecto se llama acomodación. Se abomba cuando ve objetos cercanos y se aplana cuando ve objetos lejanos. Esto disminuye con el tiempo. Después de los 40 años comienza a haber una reducción de esa flexibilidad. Nos permite ver de lejos y ver de cerca, gracias a la acomodación. Igual, la etiología o el origen congénito y adquirido. Congénito generalmente es hereditario y adquirido debido a patologías oculares o a patologías sistémicas, al igual que la miopía. Igual, el origen fisiológico también. En el caso de la hipermetropía axial, el ojo es más pequeño de lo normal. Ustedes se van a dar cuenta en pacientes que hay
ojitos que están así un poquito hundidos, un poquito pequeños en comparación con un ojo miope. Desde que el paciente ingresa, ustedes ya le miran a los ojos y pueden ir sacando alguna conclusión. Bien. La hipermetropía de índice, de la misma manera, los líquidos o medios restringentes del ojo tienen un índice bajo. Es por eso que la luz no se refracta tanto y se va hasta detrás de la retina. Y en el caso de la curvatura, en la hipermetropía, estamos frente a curvas planas, o sea que no tienen demasiada curvatura. ¿Ok? Entonces eso genera una hipermetropía de curvatura. La notación, valores esféricos positivos, siempre con la agudeza visual respectiva. ¿Cómo se corrige? Con lentes de tipo convexo o convergente. De la misma manera, con gafas, lentes de contacto o cirugía láser. ¿Cómo se va a clasificar la hipermetropía? Vamos a tener 3 tipos: hipermetropía latente, manifiesta y la hipermetropía total. En la hipermetropía manifiesta se subdivide en 2: hipermetropía facultativa e hipermetropía absoluta. La hipermetropía latente es aquella hipermetropía que está generada por el músculo ciliar. ¿Ok? Es una hipermetropía fisiológica que aproximadamente es de más 1.25. La hipermetropía manifiesta se subdivide en facultativa, aquella que puede ser compensada por la acomodación. Ya ustedes han visto cómo el cristalino se acomoda. Entonces, si un paciente tiene una hipermetropía de más 1 y su capacidad acomodativa de este paciente es más 4, fácilmente va a poder compensar esa hipermetropía, porque el paciente tiene 4 de reserva y solamente tiene una hipermetropía de 1. Es por eso que al paciente con hipermetropía muchas veces es más tedioso hacerle la evaluación, porque si uno le pone a un paciente más 1, B, más 1,50, también B, más 2, también B. Entonces, ¿qué medida le ponemos? Vamos a utilizar otras pruebas para determinar cuáles son las medidas que vamos a colocar a este paciente. Y la hipermetropía absoluta es aquella que no es compensada por la acomodación. Bien, entonces la hipermetropía total va a ser la latente más la manifiesta. Ahí vamos a ver unos ejemplos aquí. Cuando uno habla de ciclopegia, estamos hablando de una evaluación con gotas. Aquí dice sin ciclopegia, o sea, el paciente está de manera natural manifestando la hipermetropía, en este caso una hipermetropía de más 4. Como este paciente tiene una amplitud de acomodación de más 10, debido a la edad del paciente, ¿no? Un paciente de 20 años, 30 años tiene aproximadamente una acomodación, una amplitud de acomodación de más 10. Llámese una reserva. Entonces, frente a un más 4, fácilmente compensa su hipermetropía. En otras palabras, este paciente, entre comillas, no necesitaría lentes correctores. Pero ¿qué sucede? El paciente siente mucho dolor ocular, se cansa, se ponen los ojos rojos, debido a que está haciendo uso de sus reservas acomodativas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con ciclopegia quiere decir con gotas, el paciente hace que su cristalino se relaje totalmente. Entonces, de lo que era el más 4, yo le pongo unas gotas, esto ya sube a 5,50. ¿Ok? Pero este valor, ¿de quién es? Es del músculo ciliar. Es la hipermetrofía fisiológica que tiene este paciente. ¿Ok? Entonces, aquí en su hipermetropía con ciclopegia es el total, que vendría a ser 5,50. La hipermetropía manifiesta va a ser lo que inicialmente se encontró, más 4.
La facultativa en este caso va a ser +1, porque el paciente solamente tiene una reserva de +1. Luego, la hipermetropía absoluta, aquella que no está compensando por la acomodación, va a ser la diferencia. 4:1, ¿cuánto falta? Faltan 3. Esa va a ser la hipermetropía absoluta. Por lo tanto, la hipermetropía total va a ser igual que la hipermetropía con ciclo PEGI. Estos términos no va a ser un poco difícil asimilarlos, pero ya lo están escuchando. Eso es lo más importante. Y luego, ya con la práctica, se le va a poner todo más claro. Bueno, vamos a pasar esto y vamos a ver un caso. Paciente de 10 años. Paciente viene a nuestra consulta, 10 años, agudeza visual de lejos, 20/20, agudeza visual de cerca, 20/20. O sea, aparentemente el paciente está bien, pero presenta sintomatología, dolor de cabeza y un poco de ojo rojo. A la evaluación retinoscópica, el paciente manifiesta una hipermetropía de +250. Ojo, no porque tiene una medida +250, esto quiere decir que el paciente joven de 10 años va a ver borroso. ¿Por qué ve 20/20? Porque tiene una amplitud de acomodación, en este caso, de 9 dioptrías. Entonces, con esto fácilmente compensa el problema que tiene, ¿ya? Pero, sin embargo, tiene síntomas. Como yo sé que el paciente tiene una hipermetropía de +250 y es primera vez que va a usar lentes, yo le coloco a ambos ojos +0.50. Esto le va a ayudar a relajar su acomodación y se va a sentir bastante cómodo. Ya a este paciente se le cita para 6 meses para ver cómo va. ¿Ok? Segundo caso, paciente de 40 años, ya es un paciente mayor. La agudeza visual de lejos, 20/70. Y la agudeza visual de cerca, igual, 20/70. Presenta visión borrosa, de lejos. A la evaluación con retinoscopio, a ambos ojos le sale +2. Su amplitud de acomodación es 3 dioptrías. Por lo tanto, su evaluación subjetiva, en lo que le falta, es 1 dioptría. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a lo que es la segunda parte y al final ustedes me hacen preguntas con respecto al tema de efectos refractivos. Entonces ahora nos toca astigmatismo y presbicia. Muy bien. Entonces, el astigmatismo significa el prefijo a significa sin y estigma significa punto. Cuando vemos un caso de astigmatismo, el paciente no va a presentar un punto de enfoque, sino va a presentar planos focales para casos de astigmatismo. ¿Y cómo ve un paciente con astigmatismo? Así, con una ligera distorsión y borrosidad, ¿okay? Como en la figura. La etiología y fisiopatología congénita y adquirida. La adquirida va a ser a nivel corneal, de superficies ópticas, en este caso la córnea y el cristalino. O sea, ¿qué va a pasar? Estas córneas, estos medios, no van a ser completamente curvos, sino van a ser relativamente ovalados. Entonces, cuando es adquirido, vamos a tener tres clasificaciones. Por curvatura, córnea y cristalino. Por índice, vamos a tener casos de astigmatismo irregular en el cristalino y el vítreo. Y deposición, igual en el cristalino o en el lente intraocular, aquellos pacientes operados de cataratas. Según la orientación de los meridianos principales, para los casos de astigmatismos, vamos a tener astigmatismos regulares y astigmatismo irregular. El astigmatismo regular es cuando los meridianos principales están formando 90 grados. Y en los casos de irregulares no hay una perpendicularidad entre los meridianos. Y esto se da en casos de distrofrias corneales, como en la imagen vemos un queratocono. Esta figura
este queratocono va a presentar un astigmatismo irregular. Y con gafas es muy difícil que este paciente tenga buena visión. Solamente con lentes de contacto va a tener una buena visión. Muy bien, astigmatismo según la metropía. Vamos a tener astigmatismo simple, compuesto y astigmatismo mixto. Entonces ya ustedes al momento de que hacen su prescripción y anoten cuál es el diagnóstico, ustedes van a tener que anotar astigmatismo simple, miópico, compuesto o astigmatismo mixto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí yo les voy a poner la explicación de los 5 tipos de astigmatismos. ¿Ok? Este es un video que les voy a compartir que dura como 5 minutos. Hola, hola. Hoy les voy a presentar los 5 tipos de astigmatismo según su refracción. Vamos a tener un grupo que se llama astigmatismo simple. Un grupo que se llama astigmatismo compuesto. Y finalmente uno solito que es el astigmatismo mixto. Dentro del astigmatismo simple vamos a tener 2, miópico y hipermetrópico. ¿Cuáles van a ser las notaciones? Vamos a tener casos solamente de cilindro solo. Cilindro, por ejemplo, por un eje. En el caso de hipermetrópico vamos a tener igual un cilindro, pero como es hipermetrópico es positivo. Por ejemplo, aquí. En el caso del astigmatismo compuesto, de la misma manera vamos a tener 2, miópico e hipermetrópico. ¿Ok? Entonces, cuando es compuesto quiere decir que vamos a tener componente esférico y componente cilíndrico. En el caso miópico, siempre se antepone el signo negativo. Aquí estoy colocando un ejemplo. En el caso hipermetrópico, positivo, ejemplo. Pero para este caso, para que esté específicamente relacionado a la hipermetropía compuesta, vamos a tener que colocar el valor del cilindro menor al valor esférico. En este caso, 0.25. ¿Okay? Muy bien, estos son ejemplos de los diferentes tipos de astigmatismos que van a presentarse en el día a día de sus evaluaciones. Y finalmente el astigmatismo mixto. Aquí no hay notaciones de miópico o hipermetrópico. Simplemente vamos a tener una notación que tenga componente esférico y componente cilíndrico. Pero aquí la salvedad es que ambos componentes van a tener diferentes signos. Por ejemplo, si es un valor hipermetrópico, el siguiente, el signo contrario, tiene que ser mayor a 1,50. En este caso puedo colocar, por ejemplo, 3 y 1 grado, 5 grados. Entonces, más 1,50 menos 3 es un astigmatismo mixto. ¿Cómo puedo observar que es mixto? 2 cosas. Número 1, signos diferentes. Y número 2, siempre el cilindro va a ser mayor que el esférico. Otro ejemplo de astigmatismo mixto, pero con signo negativo en este caso. Menos 4. Acá tengo que colocar ¿qué? Signo contrario. Y tiene que ser un valor superior a 4. Por ejemplo, por un eje de 180 grados.
¿Ok? Entonces, aquí ambos casos son astigmatismos mixtos. ¿Ok? Dos requisitos: que los signos sean diferentes y que el valor del cilindro sea mayor en módulo que el valor esférico. Muy bien. Esos serían los 5 tipos de astigmatismo según su refracción. ¿Listo? Aquí tenemos 8 ejercicios para que puedan ustedes decir qué tipo de astigmatismo se presenta en cada caso. Bien, estos son ejercicios que ustedes van a desarrollar y me los van a enviar. Apúntenlos, por favor. Me van a decir qué tipo de astigmatismo son los que presenta cada caso. El primero son 8 casos para que ustedes puedan escribir cuál es el tipo de astigmatismo. En otro momento, a mis alumnos, cuando iniciamos el curso de taller de óptica, yo les digo, para el primer caso, ustedes tienen menos 0,50 con menos 0,50. Ok, el menos 0,50 es miopía y el otro componente que es cilíndrico es astigmatismo. Entonces yo les digo, tienen miopía y astigmatismo. Pero en realidad, el nombre correcto del primer caso sería un astigmatismo miópico compuesto, ¿no? Ya para los estudiantes de refracción ya lo tienen que diferenciar correctamente. Para los estudiantes de óptica se les dice así: miopía y astigmatismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya ustedes lo han anotado. No, todavía. ¿Sí? ¿Listo? Profesor, una pregunta. ¿Eso también nos lo va a mandar a un WhatsApp como el otro? ¿Cuál? ¿El video? Ah, Sí, se los voy a enviar. ¿Ok? ya porque no veo muy bien acá como mi celular es chico. No Ah, veo. ya. Ok. Está bien. Listo. Entonces, ya se los envío. Hola. Seguimos entonces. Luego vamos a tener una clasificación según la orientación de la curvatura. Vamos a tener astigmatismos directos o con la regla, inversos o contra la regla y oblicuos. ¿Ok? Cuando hablamos de con la regla, estamos hablando de ejes de 180 grados, 180 grados, 0 grados, 5 grados, ejes horizontales. Cuando hablamos de contra la regla, estamos hablando de ejes de 90 grados, o sea, casi ejes verticales, 90, 80, 100 grados. ¿Ok? Los oblicuos van a ser ejes de 30, 40, 50 grados. Y su lado opuesto, que sería 130, 150 grados. Astigmatismo simétrico se llama cuando los ejes de ambos ojos van a sumar 180. Esto es una regla importante. Cuando ustedes estén evaluando, si en un ojo encuentran, en el ojo derecho encuentran, digamos, 90 grados, en el otro ojo, si presenta astigmatismo, el eje también va a ser 90 grados. Casi en el 90% de los casos se cumple esto, la simetría. Si en un ojo, por ejemplo, es 20 grados, en el otro ojo, ¿qué van a encontrar ustedes? ¿Qué eje? Lo que falta para 180. Entonces, si en un ojo es 20 grados, en el otro va a ser 160. Y fíjense, 160. y fíjense ustedes en las recetas que tienen ahí en la óptica, fíjense cómo son los ejes, y ustedes se van a dar cuenta que siempre los dos ejes van a estar sumando, en la mayoría de los casos, valores a 180 grados. A eso es lo que se llama astigmatismos simétricos. Y esto es una clave para que haya una buena adaptación, una buena correlación entre ambos ojos. ¿Cuándo no funciona? Cuando los astigmatismos son asimétricos. Ejemplo, si un eje es 90 grados y el otro ojo le ponen 180 grados. Eso es totalmente asimétrico y hay un 90% de que el paciente no se va a adaptar. Profesor,
¿Ok? Siempre busquen la simetría, si es que se pueda, ¿no? Si es que el paciente... Tengo Sí. acá en una historia de clínica, ¿no? Ujú. Una paciente de 83 años, Ya. ella refiere, digamos, con antecedentes personales, pues una cirugía ósea en la rodilla, alergia a niveles respiratorios, Ujú. pero en la parte superior nada más. COVID y un ACV, una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Ok. Pero, eso es como antecedente. Ujú. Pero en unas graduaciones posee en el ojo derecho, o sea, veo, esto es valores tanto para el ojo derecho como para los izquierdos. Tiene más 1,75, 0,75 en el ojo derecho. No se le escucha bien, Carlos. Mira, que no sé hasta dónde no me escuchó. No le escuché. En los valores. Los valores, sí, Los correcto. valores, ok. Yo pensé que esto era simetría, ¿no? Porque simétrico me parece que son las mismas posiciones en forma de... o en el- No se escucha, Carlos. Se va. Se va. No, no me oye nada. No, sí, por momentos sí, pero justo cuando da la información, ahí es donde se va la... O si Pues, tiene una... Bueno. Después nos pueden compartir la imagen y allí yo les hago el acá, comentario. ¿se ve? No. A ver. ¿No se ve? No se ve. Yo estoy, Nada. Sí, envíelo al grupo, Ok, está bien. ¿sí? Y ahí ya le hago el comentario. Muy bien. Entonces, allí le puedo, digamos, aclarar un poco, pero ustedes en sus negocios pueden verificar las recetas, los que tienen astigmatismo, verificar cuál es el eje. Es más, envíenme 2 recetas a ver de los que tengan astigmatismos. Y allí le hacemos digamos, el comentario. Muy bien. Okay. La magnitud del astigmatismo vamos a tener leve, bajo, moderado y alto. Leve cuando es menor de 0,75, valores cilíndricos. Bajo de 1 a 1,50, moderado de 1,75 a 2,50 y cuando es ya mayor a 2,50 es un astigmatismo alto. ¿Cómo evoluciona el astigmatismo? O sea, es como no mencionamos, por ejemplo, en el caso de la miopía. La miopía, ¿cómo evoluciona? En un paciente que está determinado a ser miope, comienza a crecer la miopía hasta la edad de los 25 años aproximadamente. Hasta esa edad se dan los cambios. Después la miopía se estabiliza hasta los 35 o 40 años. Y ya para adelante, la miopía tiene una tendencia a hacer una disminución de 0,25, 0,50 dioptrías. Esa es la evolución de la miopía. La hipermetropía, por el contrario, un paciente que va a ser determinado para hipermetropía, probablemente hasta los 20 o 30 años va a tener muy buena agudeza visual, buena visión, pero ya de ahí va subiendo los valores. Puede comenzar con un más 0,50, al cabo de 2 o 3 años puede subir a más 1, ¿no? Luego ya se mezcla con lo que es la presbicia y ahí el paciente va a manifestar el problema tanto de lejos como de cerca. Y esto va, digamos, a incrementarse hasta aproximadamente los 60 años en la cual se estabiliza la hipermetropía y la presbicia. Wow. En el caso del astigmatismo, en los recién nacidos van a presentar un astigmatismo, no todos, si se presenta, van a tener un astigmatismo aproximadamente de -1 contra la regla. ¿Qué quiere decir contra la regla? ¿Qué ejes?
¿180 o 90? 90. 90 grados. ¿Ya? Contra la regla son verticales. Verticales, 90 grados. Muy bien. Evoluciona o desaparece en los primeros años de vida. Este astigmatismo que se inicia desaparece en los primeros años de vida. Aquí hago un paréntesis en que todo recién nacido nace hipermétrope. ¿Ok? Nace hipermétrope. Y va evolucionando a la emetropía, o sea, a la visión normal, sin corrección, entre de 4 a 6 años. ¿Ok? Nadie nace miope. Casi todos nacen hipermétropes, salvo aquellas miopías con el que uno nace, ¿no? Si un paciente va a ser miope de -20, ya a un recién nacido ya tiene -2 o -3, y conforme va creciendo, esto va aumentando. Ok, en la etapa escolar, la prevalencia es de astigmatismo mayor a -1 con la regla. O sea, ustedes van a ver a niños de 6 años hasta los 15, 20 años, astigmatismos con la regla. O sea, ejes de 180 grados, 0 grados, 160, 10 grados, casi ejes horizontales. Muy raro que un joven, un niño de 10 años, tenga un astigmatismo contra la regla. ¿Ok? De 20 a 40 años no varía el eje, ¿ya? Se mantiene. Y después de los 40 años va a evolucionar hacia contra la regla. Si, por ejemplo, hasta los 40 o 35 años tenía 180 grados, a los 50 años puede tener un eje contra la regla. ¿Ya? Esa es la evolución del astigmatismo. Muy bien. La notación, aquí, valores esféricos y valores cilíndricos. Ya saben que esto no es una hipermetropía con astigmatismo. Esto es un astigmatismo mixto. En este caso, para el ojo derecho es un astigmatismo mixto. Para el ojo izquierdo es un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Esa es, digamos, la nomenclatura que se le da a estos casos de astigmatismo. Muy bien. ¿Cómo se corrige el astigmatismo? Con un diseño tórico. No es diseño esférico, no es un diseño cilíndrico, sino es un diseño tórico. Significa que va a corregir tanto el valor esférico como el valor cilíndrico. Para ello utilizamos gafas, lentes de contacto, en este caso pueden ser esclerales también, cuando son astigmatismos irregulares, y la cirugía láser. Pasamos a la presbicia. La presbicia etimológicamente significa vista cansada, pero en realidad ¿quién es el que se cansa? El cristalino. Ya vimos aquí en este video cómo es la acomodación y lo vuelvo a colocar. ¿Qué pasa? Este efecto que tiene se reduce, prácticamente se va anulando ese efecto. ¿Ok? Entonces es por eso que nosotros ya perdemos potencia de enfoque y es donde nosotros necesitamos... Perdón. Salud. Gracias. Es donde nosotros necesitamos una ayuda visual. En este caso, lentes correctores para la presbicia, ¿no? La presbicia puede confundirse con una hipermetropía, porque el efecto refractivo es el mismo. O sea, la luz se va a enfocar detrás de la retina, pero esto debido a que el cristalino no está trabajando adecuadamente debido a una disminución de la capacidad acomodativa. ¿Ok? Bien, entonces lo que les había mencionado aquí, la adición que se pone en un paciente, ¿no? Va de acuerdo a la edad. Esto de manera teórica. A 40 años le corresponde una adición de 1. A 50, una adición de 2. Y a 60, 3.
Acuérdense de eso, 40, 50 y 60, 1, 2 y 3. ¿Ya? Y los intermedios, bueno, ya se pueden ubicar. ¿Ok? Pero esto es teórico. Ustedes, un paciente de 60 años que quiere ver la computadora, no le van a poner adición 3, porque estas adiciones son para una distancia de 40 centímetros. La computadora la tenemos a 50 o 60 centímetros. Entonces, allí tenemos que bajar la adición. ¿Ok? La podemos bajar inclusive hasta la mitad. Si un paciente quiere una distancia intermedia y tiene 60 años, le coloco adición 1,50. ¿Ya? Y así para todos los casos. ¿Ya? Cuanto menos adición se le coloque al paciente, mejor, pero siempre y cuando el paciente se sienta cómodo. Y es importante anotar, si un paciente viene y quiere cambiar su lente de cerca, anotar cuál ha sido la medida anterior. Si tenía +2 y fue hace 2 años, si ustedes le ponen +2,25, está bien. El paciente va a reconocer eso porque va a haber una variación hacia mejor. Como les comenté, la presbicia y la hipermetropía van en tendencia al alza. ¿Ok? Muy bien.